Subir a la Torre Eiffel parece obligatorio en París, pero ¿realmente vale la pena? ¿O es solo un mito que todos repiten sin cuestionar? ¿Qué pasa si llegás sin reserva? ¿Tenés que esperar horas en el frío y aún así arriesgarte a quedarte afuera? Hoy estamos acá por primera vez. Para Dulce, estar frente a esta torre es un sueño que parecía imposible. Vinimos sin entradas, sin prioridad, sin certezas. ¿Se hará realidad o se derrumbará la ilusión? Vamos a mostrar todo. Las filas, la espera, los nervios, cada nivel, cada vista, cada decisión. Este video no es para endulzar la experiencia, es para responder la pregunta que todos evitan. ¿Subir a la Torre Eiffel es una experiencia que vale la pena o un sueño que podría decepcionarte? Bienvenidos a la Torre Eiffel. Yo nunca me imaginé que iba a estar acá, mami. Ay, qué increíble. Ahí Dulce está emocionada porque está acá en la Torre Eiffel. Vamos a intentar comprar la entrada para mañana venir a la mañana, pero si ya de una entramos y nos dejan subir, o sea, comprando la entrada, vamos a subir ahora, porque la cola, estamos viendo, es larga para comprar la entrada. Eso que estamos medio tarde. Nosotros, por suerte, cuando llegamos no había tanta cola, y los que ya tienen entrada también, es bastante la cola. Entonces, si ya entramos y directamente de la entrada podemos subir, lo hacemos ahora. Vamos. Porque si no, mañana tendríamos que hacer otra vez la cola. Y vamos a ver si conseguimos entrada también. Acá estamos por pasar un control de seguridad. Ahí, como ven, hay un escáner, un detector de metales. Hay un policía que revisa las mochilas. Y todo el mundo, el que tenga entrada, el que no tenga entrada, tiene que pasar por este detector. Así que bueno, ahí vamos. Y bueno, ahí pasamos el control de seguridad. Todo bien, a Dulce ahí la pararon. Estaba llena de metales. Tiene 1.000.000 de aritos, de cosas, entonces bueno, pero ahí pasamos bien. Y acá estamos, miren esta imagen, estamos abajo de la majestuosa Torre Eiffel. Chicos, esto en el video, lo que están viendo, no es ni una décima parte de lo que se ve en persona. Es impresionante. Que vale la pena venir, vale 100% la pena. Es bellísimo. No se alcanza a ver nada en el video de lo que es. Sorprendido es poco. Miren, no me entra en la cámara lo que estoy viendo. Gente, yo no puedo creer en dónde estoy parado. Estoy acá en el medio, pero miren para arriba. No. Miren lo que es eso. No se dan una idea lo que es mirar para arriba en este momento. Me estoy volviendo loco. No se ve en el video lo que es. Por favor, me encantaría que ustedes vean lo mismo que estoy viendo yo. Es un montón de sensaciones, de todo. Es muy alto eso que está ahí. Es muy alto. Y es muy grande, impactante. No sé cómo describirlo. La verdad que sorprende. Pocas veces me he quedado así. La verdad que tremenda maravilla. Es precioso. Otro dato curioso de por acá que me acabo de dar cuenta, que podés entrar al parque acá abajo de la Torre Eiffel totalmente gratis. Solo tenés que comerte esa cola que hicimos recién, pero no hace falta tener boleto, porque los boletos presenciales se sacan ahí. Entonces puedes venir acá abajo, apreciar la torre desde abajo y caminar por estos lugares. Tenés souvenirs, tenés un montón de cosas y está todo vallado, así que es bastante seguro. Y nada, vivir la experiencia de estar abajo de la torre, que es precioso. Precioso. Es increíble, la verdad que quizás en los videos no se nota, pero es que mirá, es espectacular. No se nota nada. Nada de lo que cuando vos ves así es muy grande. Inmenso. Estamos listos para la compra de ticket. No era allá donde les había mostrado, era acá. Era en uno de las bases de la torre. Bueno, ahí seguimos nosotros y vamos a ver qué nos dice. Hola. ¿Español? Un poquito. ¿Ticket hasta la cima tenés? ¿A qué hora? No, Ok. Son las 2 subidas con ascensor. con ascensor, sí. Bueno, ahí compramos las entradas. Acá están. ¿Cuánto nos costaron? 35,30. 35,30 cada entrada.
Ahora vamos a hacer otro control de seguridad. Bueno, eso fue rápido. Está Dulce, se saca todo cada vez que pasa. Ahí mismo sacamos el ticket, dimos la vuelta, pasamos el control de seguridad y ya estamos acá para ingresar. Así que es como súper rápido. Hola. Y bueno, acá estamos. ¿Por qué vamos por acá nosotros? Porque tenemos otro ascensor quizá. Capaz que esos van hasta el medio y nosotros vamos hasta arriba. Quizás es el ascensor de 2 pisos. Por eso hay gente que está subiendo ahí por la escalerita y nosotros estamos acá. Bueno, ahí está el maquinista del ascensor. Tiene una pantalla que ve el peso que lleva el ascensor. Entra muchísima gente acá. Capacidad dice de 4.200 kilos, 56 personas. Hasta 56 personas entran acá. ¿Qué haces? Lloré mucho, me salió todo. Acá salimos del ascensor y acá tenemos, wow, mira la cara, wow, la cara de Dulce. No, fue muy buena idea venir a esta hora, Miren esto. Esto es París, gente. Miren esos colores, la ciudad totalmente iluminada, el cielo arriba nubladito porque estamos en época de invierno. Una vista totalmente hermosa, igualmente que de día, supongo, porque he visto muchos videos de día, pero pocos de noche. Y no, la verdad que vale la pena igualmente venir de noche. Estamos, miren, a una linda altura, es bellísimo. Acá es así, hay todo un mirador completo y se puede subir, ahí hay otro mirador y miren, ahí continúa hacia arriba la torre. Está toda iluminada, así que bueno, vamos a dar una vuelta. ¿Te gusta? Espectacular. Increíble. ¿Está lindo? Está lindo. ella está muy emocionada. Se emociona mucho. No, pero es alucinante. La verdad que te da esas sensaciones. Sí. Y justo que estamos en épocas navideñas, por ahí se pueden apreciar que hay unas norias, hay un parque de diversiones, hay muchas cosas que adornan la ciudad, hay mucha iluminación navideña, así que también eso es un plus. Miren, como les decía, ahí hay una feria navideña justo enfrente de la torre. Bueno, ahí está la zona más comercial, donde se encuentran los grandes edificios de París. Como pueden ver, en París no hay edificios grandes, solo en esa zona donde están todas las empresas, y el edificio o la torre más alta de París es en la que estamos, que es la Torre Eiffel. Bueno, y acá el mirador es 360 grados y también tienen estos miradores que ustedes le ponen acá 2 euros y podés mirar por acá, por el ojito que ahí se habilita una vez que le echás la monedita, y podés ver toda la ciudad más de cerca. Y tenés varios por ahí, y por acá adentro tenés la tienda de recuerdos y algunas otras cosas más que ahora vamos a estar investigando de qué se trata. Nosotros nos vinimos directamente acá a la parte de afuera. Bueno, ahí te dice en qué parte de la torre estás. Eso sí, está todo enrejado, ¿no? Toda esta parte. Pero ahí arriba hay otro miradorcito que ahora vamos a subir, que se puede ver todo sin esta reja. Y toda la vuelta es más o menos lo mismo. Miren cómo ahí se ve el haz de luz que larga la torre. Esa luz la está largando ya la punta de la torre. Bueno, acá entramos porque Dulce tenía frío. Hay una boutique oficial. Acá hay otra boutique oficial. Acá les quiero mostrar algo que me llamó la atención. Tienen esa maquinita ahí que te toma como una foto.
y te hace estos retratos tridimensionales. Mirá qué bueno que están. Como en el vidrio. O sea, esto ya se había visto con muchas cosas, pero así en tipo foto es tremendo. Miren ese nene ahí. Está en 3D. Es bastante sorprendente. Te puede hacer el llaverito también. 25 € parece que sale. Y bueno, y tenés medallitas y de todo. Y adentro, por supuesto, hay más cosas. 69 € este 30,50, 59 €, 79, 59. Wow, la verdad están muy lindos. No sé qué les parece, si les parece caro o barato. Ahí me están comentando a ver qué les parece de estos precios. ¿Se lo harían? Bueno, y acá tenés una cafetería, si te querés comer algo acá en la torre. Tenés algo para comer ahí. 20 € la pizza entera, la porción 6,50 €. 5,50 esa, 18. La porción de papas 6. Bueno, no sé lo que es eso, pero 9 €. El agüita Evian, 4,50 €. La Evian de 1 litro, 7 €. Bastante caro, muy caro. Miren, este es uno de los souvenirs que me gustan de la torre. Está buenísimo, mira, sacacorcho. Está muy lindo. Sale 19,95. Acá tenés pimentero. Creo que este es salero. 14,95. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Call Off TV. Wow, y comenzó el destello de luces. Este destello prende cada 1 hora. Miren lo que es. Es el momento que parece que la torre brilla. Todos esos foquitos son los que prenden y apagan. Esos de ahí. Estos creo que no están funcionando. A ver. Como cualquier estructura metálica, es muy importante la pintura para conservarla en buen estado y que su vida sea muy larga. Y la Torre Eiffel no es la excepción. Como pueden ver, está completamente pintada. La torre precisa unas 60 toneladas de pinturas para pintarla completamente, de arriba a abajo, y se pinta una vez cada 7 años. Desde su construcción aproximadamente se han pintado unas 19 veces. Siempre se ha cambiado de color y últimamente ha tomado este color que está patentado y es único para ella. Es el color marrón Eiffel, que es un color parecido al bronce. Bueno, y acá vamos a subir a la cima. Ya basta de dar vueltas por acá. Está bastante frío. Y seguimos dando vueltas acá en el caminito este. No se termina más. Hola. Hola. Estamos jugando. Hola. Un montón de vueltitas hacen. Yo que estaba abierto acá. Ya casi, ya casi. Bueno, ya estamos listos para subir a la cima. Acá tenemos los 2 tickets listos porque hay que volver a mostrar para subir al ascensor. Así que ahí ya estamos preparados para subir bien alto. Acá entramos en esta zona que hay como 4 ascensores. Y ahora estamos esperando cualquiera, a ver, que vamos entrando de a poquito. Está calefaccionado. No. Acá entramos. Estamos apretaditos acá, ¿no? Sí, muy bastante. 10 personas, 12 como mucho. Como unas 10 personas estamos acá adentro. Bueno, ahí vamos.
bueno, mis amigos, acá estamos. Miren la altura. No sé si se alcanza a ver. Nosotros estamos acá apoyados sobre esta chapita que es calefacción. Entonces teníamos los dedos medio entumecidos porque afuera hace bastante frío, pero acá está todo calentito. Así que buen tip para que suban hasta acá arriba. Si hace frío, no importa. Acá está todo calentito, muy lindo. Igual ahí hay un segundo piso donde salís al mirador exterior y nada, de ahí no hay, estás al aire libre, podés ver todo. Ahora vamos a subir. Vamos a ver qué hay un poquito por acá adentro primero y después nos vamos para arriba. Bueno, acá Dulce está viendo algo que no entiende y que yo le voy a explicar a ella y se lo voy a explicar a ustedes también al mismo tiempo. Acá arriba, en esta zona, tienen a la Torre Eiffel y tienen a todos los edificios más altos de cada país. ¿Ven? Como por ejemplo acá de Manamá, de Doha, tienen las capitales, ¿ven? De Dubái, ahí está, el Burj Khalifa, y tienen todas las alturas. La altura de la Torre Eiffel es esta línea celestita, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué país estás, te muestra cuál es la torre más alta de ese país. Vamos de nuevo con Dubái, por ejemplo. La de Dubái es la más alta del mundo, entonces la Torre Eiffel le llegaría a esta altura a la Torre de Dubái. ¿Ahí entendiste? ¿La Argentina? Y vamos a ver cuál es la Argentina. ¿Será el obelisco? ¿Estará la Argentina ahí? Hay un montón de países, están todos los países, mirá. Bueno, y además no solamente te muestra el edificio, porque algunos, por ejemplo, no tienen ni siquiera un edificio más alto. Te muestra por ahí el monumento más importante, como por ejemplo el Coliseo de Roma, y te dice a qué distancia está Roma de exactamente acá de la Torre Eiffel hasta el Coliseo, que son unos 1106 kilómetros en esta dirección. Hacia allá se encuentra el Coliseo Romano y acá lo marca. Y la Torre Eiffel llegaría por ahí, de altura. Buscando. Acá tenemos a Buenos Aires. Buenos Aires está en esta dirección, hacia allá. Y tenemos una torre, la Torre Alvera Tower de Puerto Madero con 235 metros, que no llega a la altura de la Torre Eiffel, es un poco más baja, como pueden ver. Pero bueno, Buenos Aires está a 11.047 kilómetros. Ahí tenemos a Brasil. Brasil tiene Epic Tower de 191 metros. Ahí tenemos a Asunción de Paraguay. Santiago de Chile. Santiago de Chile anda cerquita, ¿eh? Anda ahí nomás también, 300 metros. Ahí está la preciosa Lima. Lima no tiene ningún edificio alto, así que no le han puesto. Pero la ciudad de Lima, desde acá, está a 10.251 kilómetros. Ahí está la de Caracas, Venezuela, a 7.614 kilómetros de acá, con la West Central Park de 262 metros. Ya tenemos la de México, en Monterrey, con una torre de 279 metros, la Torre Coy, está a 8.749 kilómetros de acá. Y bueno, hay un montón, hay para entretenerse un buen rato por acá. Hay de todos los países. ¿Qué está pareciendo la vista? Impresionante. Me imagino hacia arriba lo que debe ser. Esperate a verlo de ahí afuera ahora. Y el frío que El frío que debe hacer ahí. Acá estamos calentitos, pero ahí, agarrate. Ahí estamos haciendo otra fila para subir las escaleras a la terraza del último piso. Y acá estamos bastante más altos. Mirá, ahí viene el haz de luz que sale de acá arriba, que está al lado nuestro, mira, el reflector, el haz de luz que ilumina toda la ciudad. Ahí corta y prende otro, no es el mismo que gira, hay uno en cada esquina, mira, ahora va a prender. Wow, mira, esa no la sabían, ¿eh? Ahí va hasta ahí y ahí apaga y prende la de más para allá. Miren, desde acá para que vean
que es de noche y todo, y se puede ver perfectamente el Arco del Triunfo. Y eso que estamos a 300 metros de altura con un montón de viento. Tampoco un montón, está un poquito de viento frío. Y La torre nos queda un montón de viento. y nada, miren, la vista está genial igual. Se ve toda la ciudad perfecta, iluminada, bellísima. La verdad que es maravilloso. ¿Vas a llorar? No, otra vez. Tenés frío ahora, no vas a llorar. Pero bueno, amor, lo logramos. Estamos acá arriba de la cima, en la torre más alta de París, en la Torre del Amor. ¿Por qué París es la ciudad del amor? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchas historias sobre eso, que tal vez en otro video las comente, pero pueden dejarme acá abajo sus comentarios a ver qué piensan ustedes de por qué París es la ciudad del amor, porque nos intriga bastante saber cuál es la verdadera razón. ¿Será porque todas se enamoran? Creo que ya descubrí una razón. Es que hace tanto frío que se pegan como imán. Entonces dicen la ciudad del amor, pero están ahí con mucho frío. Bueno, acá vamos dando la vueltita. Acá hay baños. Ahí va Dulce. Chao. Eso es bueno, tenemos baño acá arriba. A ver qué más hay. Wow, miren esto. Acá tenemos a Don Eiffel teniendo una reunión en su oficina, acá en el último piso. Son muñecos de cera, pero están perfectamente, parecen muy reales. Increíble, miren, súper realista. Este está mirando por el otro lado. Miren los autos, qué chiquititos que se ven. Las personas ni se ven. Fíjense, no sé si ahí se nota que hay personas caminando por ahí. Apenitas se ven. Yo acá a simple vista no las veo. Las estoy viendo con el teléfono. Pero las personas no se ven para nada. Hay como una pequeña niebla que cubre acá la torre. Pero igual se ve todo perfecto. Es como un poquito como humedad o algo así. Pero la vista es perfecta. ¿Sabían que por el mundo hay un montón de copias de la Torre Eiffel? Hay una en Las Vegas, en un famoso hotel de Las Vegas. Hay otra que es famosísima, que es copia de la Torre Eiffel en Japón, que ahí estuve, también fui a visitarla, y si quieren ver el video de la torre, le dejo por acá la tarjetita para que vayan a verlo. Ahí arriba está, y pueden ver también y comparar un poco de cómo son las dos torres. La verdad que con esta me quedé mucho más impresionado que con la de Japón. La estructura se nota que es mucho más fuerte, y la de Japón incluso se movía un poco. Y aparte, bueno, hay muchas más copias de la Torre Eiffel dispersadas por todo el mundo. ¿Ustedes conocen alguna? Coméntenme acá abajo a ver si conocen alguna, o si en su país tienen alguna, o en su ciudad, porque también hay en ciudades que hay réplicas. Coméntenme a ver cuáles conocen. Bueno, y esto que ven acá es algo muy importante para la torre, a ver si lo ven bien, es el pararrayo, porque imagínense que esto es una super torre de metal y que a los rayos les encanta, entonces bueno, esa es la protección que tiene. Bueno, ya parece que hace dos horas que estamos acá, ya la tercera vez que vemos el destello de luces. Ahí empezó. El primero cuando estábamos haciendo la fila. Primero cuando estábamos haciendo la fila, después en el segundo piso y ahora en el tercer piso. Cada hora empiezan los destellos esos, y ya hace 2 horas se pasaron volando. Estamos acá iluminados. Bueno, y acá estaba viendo Dulce los precios. Te caché. Acá te venden la copita. La copita es bien pequeñita, es una copita de plástico, y tenés acá los precios, ¿ves? Tenés 2 copas de champán más caviar, 70 euros. Caviar, 45. Copa de champán, 23 euros cada copa. Después tenés esta Imperial Rosa, 26. Y tenés el agua Evian carísima, 4,50. 4 macarrones por 24 euros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está caro? Acá tienen el puestito. Está bueno porque es una linda experiencia de venir y brindar acá arriba por haber logrado llegar hasta acá después de tanto esfuerzo. Yo creo que no solamente a nosotros nos ha costado llegar hasta este lugar, sino que hay mucha gente que le cuesta llegar acá. Es el sueño de muchos. Muchos dicen antes de morirse tienen que venir a este lugar, y bueno, qué mejor que venir acá y decir gasto unos euritos más y brindas. Así que es un buen lugar, un atractivo bueno que le suma a este lugar para
poder brindar y festejar que se cumplen sus sueños. Pero bueno, como nosotros somos medios pobres, medio ratones, somos ratatouille, no vamos a brindar, está bastante cara la champana para nosotros. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se suscriben, a nosotros nos ayudan un montón a poder seguir viajando, a seguir generando videos, contenido y hasta, ¿por qué no?, tomarnos una champán acá en la Torre Eiffel. No, en serio. Si se suscriben es totalmente gratis y es una forma súper de ayudarnos a poder seguir mostrándoles este tipo de videos de estos lugares maravillosos. Podés ayudarnos y es totalmente gratis. Solo apretá suscribirte y ya está. Te lo voy a agradecer muchísimo. Los dos. Vos se lo vas a agradecer. Gracias. Bueno, acá estaba leyendo los carteles, esperando el ascensor para bajar y veo un cartel que me llamó bastante la atención. Miren esto, acá te dice que la mochila la lleves en la mano, acá tenés el wifi y todo eso. Y acá, mirá, te dice, cuidado con los carteristas. O sea que los carteristas se pagan 35 euros para venir hasta acá, arriba, y te roban, o sea, es medio extraño, ¿no? Pero bueno, se ve que les funciona. Se ve que funciona el negocio, Sí. se deben llevar unos bastantes euros para que pongan los carteles. Así que ya saben, cuidado ahí con los carteristas. Y bueno, como broche de oro, acá estamos sentados, descansando un poco. Ya estuvimos en el segundo piso, estuvimos en el tercer piso, que era la cima, y nos faltaba el primer piso, obviamente. Entonces, después del tercer piso, te bajan al primero, para que disfrutes de la zona de los restaurantes. Esta es la parte del primer piso y te digo, tiene una vista increíble también del centro de la torre, que es de lo que yo les había mostrado al principio que se veía, pero acá como que tenés esa parte un poco más cerca, se ve impresionante. Miren por ustedes mismos. Esta es la vista que tengo acá, es maravilloso. Y de acá tengo una mejor vista, miren esta vista, este monumento hermoso que tengo yo. Realmente vale la pena venirse sin reserva a la Torre Eiffel, sin tener el boleto ya comprado anteriormente y venirse de noche a ver la Torre Eiffel en invierno. Sí, Pues vale, sí. completamente. Vale mucho la pena. Los tickets se consiguen. Está bien que por ahí no es una temporada muy alta, fría, capaz que en verano no se consigan, pero yo estoy ahora en diciembre, tampoco vine muy de noche, eran las 4 de la tarde. Lo que pasa que en estos días, 4:30, 5 ya se empieza a hacer de noche. Subimos, la experiencia es hermosa, con un lindo abrigo, ahora no sopla viento, el cielo está despejado, la pasamos espectacular, es un lugar muy lindo. Las salas cerradas están calefaccionadas, así que es súper recomendable. Y hay muchos que veo que dicen que por ahí no vale la pena subir a la Torre Eiffel porque vas a tener la vista de todo París sin la Torre Eiffel. Bueno, se equivocan mucho, porque París no es solo la Torre Eiffel, París es hermosa completamente y la vista que tenés de acá arriba te la llevas para siempre. Así que es súper recomendable, vale la pena subirse hasta la cima para ver y sufrir esa altura que tenés ahí de 300 metros que se te tapan los oídos, pero es una experiencia maravillosa. Si ya llegaste hasta acá, si ya viniste hasta París desde tan lejos, no te cuesta nada subir hasta ahí arriba. Te recomiendo que lo disfrutes al máximo y que no te pierdas este gran monumento que es uno de los monumentos más visitados del mundo. Y bueno, acá la vista de París es así. Acá pueden bajar estas escaleritas y pueden mirar toda la ciudad. Acá con un poco menos de gente, se ve que acá, bueno, ahí hay dos que están dando vuelta como nosotros, pero miren, este lugar es más tranquilo. Se ve que la gente acá ya no viene tanto a caminar. Acá lo lindo que se ve mucho la estructura, mucho. Es un lugar, creo que está hasta más lindo decorado, ¿no? Acá se ve bastante más lindo. Tiene una vista muy linda también. Tiene muy linda vista. Y bien, mis amigos, queremos saber con Dulce cuál fue su parte favorita. Mi parte favorita fue cuando subimos hasta la cima y vimos toda la ciudad de París así desde lo más alto y fue la verdad que muy mágico. ¿Cuál fue tu parte favorita? Mi parte favorita fue todo. Todo. Desde que entré hasta ahora que salí, todo, me encantó.
¿Y cuál fue tu parte favorita? Déjame acá abajo tu comentario y no te olvides de suscribirte para ver más aventuras. Vamos a estar recorriendo más lugares de París, así que nos vemos pronto en otra nueva aventura. Hasta la próxima, amigos. ¡Au revoir!